Cuando nos sumergimos en el estudio de las Escrituras, es fundamental recordar la necesidad de realizar un trabajo de exégesis, extraer las cosas importantes del texto. Leer un pasaje sin prestar atención podría llevarnos a añadir elementos que no están presentes o perder información valiosa. Por ello, abordaremos el capítulo 37 con detenimiento, centrándonos en la historia de José. En este capítulo, observamos cómo José, el consentido de su padre Jacob Israel, recibe una túnica que simboliza la realeza. Aparentemente, Jacob otorga a José una autoridad destacada en la familia, lo que generará tensiones con Judá, el cuarto hijo de Jacob. La rivalidad entre José y Judá se vuelve un tema recurrente que reverberará a lo largo de la narrativa bíblica. En el capítulo 37, se revela un plan malicioso por parte de los hermanos de José, inicialmente contemplando matarlo. Sin embargo, Rubén interviene para evitar el derramamiento de sangre y busca rescatar a José. En cambio, Judá propone vender a José para obtener beneficios. Esta decisión de Judá, el cuarto hijo de Jacob, desencadenará una pausa en la historia de José y llevará a la introducción de un nuevo episodio en el capítulo 38, la historia de Judá y Tamar. Judá, cuya tribu se convertirá en la línea de los reyes de Israel, aún no comprende el valor de su linaje. Sin embargo, Dios, desde una perspectiva divina, sabe que de la familia de Judá surgirán los reyes, finalmente, el Mesías de Israel. La historia de Judá y Tamar se convierte en un componente esencial para comprender la genealogía que conduce al Mesías. La rivalidad entre José y Judá tiene sus raíces en las dinámicas familiares y en la preferencia aparente de Jacob hacia José. Judá, con la posibilidad de liderar la familia, ve cómo José recibe la túnica de colores y, aparentemente, la primogenitura. Esta rivalidad profética se extiende a la futura división del reino de Israel entre Judá y Efraín, representantes de las tribus del sur y del norte, respectivamente. La historia de Judá se enreda con la rivalidad y la ambición de liderar la familia. Sin embargo, la trama más amplia revela que, incluso en las decisiones humanas aparentemente desordenadas, Dios trabaja para cumplir sus propósitos. Judá, a pesar de sus elecciones, se convierte en un eslabón crucial en la cadena genealógica que llevará al Mesías. Esta rivalidad entre José y Judá, que se extiende proféticamente a la división entre Efraín y Judá, resalta la soberanía de Dios y su habilidad para utilizar incluso las situaciones más complejas para llevar a cabo su plan redentor. La historia de Judá y Tamar se convierte en una parte esencial del tapiz bíblico, revelando la trascendencia de seguir las instrucciones divinas y cómo las decisiones humanas, a pesar de su aparente desviación, pueden contribuir al cumplimiento de los propósitos divinos. ¿Por qué la rivalidad con Judá? Judá es el cuarto hijo de Jacob, es hijo de Lea, la primera esposa de Jacob. Y obviamente, le toca llevar una gran responsabilidad porque, en la historia, vamos a ver que es a través de su linaje que, si no existe el linaje de Judá, tendríamos un grave problema como humanidad. Judá seguramente miraba a José como un rival. José es hijo de Raquel y Judá es hijo de Lea. Rubén ya había sido descartado como primogénito por el evento con Bilhá. ¿Se acuerdan que tomó por fuerza a Bilhá, quien era la concubina de su padre y esto, en esa cultura, en ese momento, implicaba que le estaba queriendo tomar la autoridad de la familia por la fuerza? Con el papá vivo estaba queriendo declarar públicamente que él iba a ser el jefe. Y por esta razón, Jacob lo descarta como primogénito y pierde la posibilidad de convertirse en el primero de su familia porque estaba a usurpar esta posición antes de que el papá muriera. Entonces, estaba de alguna manera copiando lo que hacían las naciones de alrededor. Jacob también está molesto con Simeón y con Leví por los crímenes que cometieron en Siquem. Así que el siguiente en la línea, por lógica, es Judá. Él es el cuarto. Entonces, Rubén descartado, Simeón y Leví descartados. Entonces, Judá es el que probablemente le corresponde el liderazgo. Judá tenía grandes posibilidades de ser el heredero, pero José es el que recibe la túnica de colores, la túnica de la realeza. Y entonces, parece como que Jacob se saltó a todos los hijos y se fue con el menor. Y esto debe haber molestado grandemente a Judá. Razón por la que se le ocurre esta idea de vender a su hermano. Y aquí comienza la rivalidad, una rivalidad que va a permanecer hasta el final de los tiempos, profética, entre José y Judá. Ahora, en la Escritura, vas a encontrar esta rivalidad entre Efraín y Judá. Efraín representa a la familia de José. Efraín es el hijo menor de José. Lo vamos a estudiar al final en Génesis, en el capítulo 48 y 49, pero Efraín es uno de los hijos de José. Y vamos a ver que hay esta rivalidad.
Como sabemos con respecto al reino de Israel, se divide dos cuando después de que Salomón comete pecado con muchas mujeres. Tiene 700 esposas, 300 concubinas. Y todas estas mujeres alejan su corazón del Eterno y empieza a colocar ídolos y altares a los dioses de estas mujeres por Israel. Y eso trae ira de parte del Señor porque la idolatría es un pecado que representa adulterio espiritual porque Israel está en pacto con el Creador. Y esto trae división. Siempre que hay adulterio, el resultado es división. Y como sucede la división en Israel, se divide el reino en dos. En el norte, quedan 10 tribus que van a quedar representadas por Efraín. Efraín es la tribu más grande, y Efraín se va a quedar con el nombre del padre. Por esta razón, al reino del norte se le conoce como el reino de Israel, y en el sur, tenemos a Judá, y ahí se van a quedar 2 tribus, y la capital de Judá va a ser Jerusalén. En el norte, la capital va a ser Samaria. Esta historia la vamos a ver repetida de muchas formas, esta rivalidad entre José y Judá o Judá y Efraín. El reino del norte, las 10 tribus del norte, se van a convertir en gentiles porque, en el año 722 a.C., van a venir los asirios y se van a llevar cautivos a estas 10 tribus y las van a diseminar entre todo el reino que tienen ellos controlado, de tal manera que los miembros de estas tribus de Israel van a perder su identidad, su nombre, su lengua, su fe, por supuesto, y van a olvidar quiénes son. Ellos se van a convertir en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es como se le llama al reino del norte, la casa de Israel. Y nuestro Mesías va a mencionar esto varias veces en los Evangelios, que él había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son estos? Todos aquellos que quedaron esparcidos entre las naciones, cuya representación es precisamente José o Efraín, porque también se le va a conocer, así como casa de José o casa de Efraín. Y esa es la bendición, que estas 10 tribus quedarán esparcidas entre las naciones porque entonces nosotros podríamos ser alcanzados por la promesa que le hizo el Padre a Abraham, de que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que de Judá vienen los judíos y de Efraín vienen las 10 tribus que se convierten en los gentiles, aquellos que estamos entre las naciones, perdidos. Podríamos tener un 1% de sangre de Efraín o 0%, pero sentimos atracción por precisamente porque está Efraín mezclado entre relaciones, sentimos atracción por el Dios de Abraham. Y entonces, entramos en pacto con él y somos injertados en el pueblo de Dios, como dice Efesios 2, Romanos 11 o Gálatas 3. Somos injertados en el pueblo de Dios, en esta nación santa, apartada para un uso honroso. La Escritura ya tenía profetizada esta rivalidad entre José y Efraín, o Judá y Efraín, en el futuro. En Isaías, capítulo 11, te voy a leer este capítulo, que es maravilloso como lo explica para que veas lo que está implícito en esta profecía. Dice así Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Estamos hablando del Mesías, entonces de Isaí. ¿Quién es el padre de David? ¿Quién viene de la tribu de Judá? Viene uno, un retoño de las raíces de Isaí. Y en cuanto a quién estará el espíritu de Jacob, es el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jacob. Estos son los 7 espíritus del Creador, de los cuales también va a hablar el profeta Juan en Apocalipsis. Quizás, al igual que la estudiosa de la Torá, te has preguntado por qué el Señor escogió a este pueblo y no a nosotros. ¿Por qué algunos de nosotros no nacimos como parte del pueblo escogido del Señor? La respuesta, según la Escritura, es una maravilla de la misericordia de Dios. A través de Yeshua, como nos dice Gálatas capítulo 3, y vosotros sois de Cristo, ciertamente, el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aunque no tengamos ni siquiera un 1% de sangre hebrea, podemos recibir la herencia de Abraham. Mediante el Mesías, somos injertados y adoptados dentro del pueblo de Dios. Efraín siempre sentirá envidia de Judá porque Judá se quedó con la capital, el templo y este monte santo. Las tribus del norte inventaron su propio sistema religioso, creando sus fiestas y alterando la Torá. Este problema persiste entre los samaritanos, quienes tienen su propia versión de la historia y prácticas religiosas distintas. Sin embargo, el Señor busca adoradores en espíritu y verdad, no limitados por montañas o lugares físicos. En el tiempo profetizado, Judá dejará de afligir a Efraín. La historia de José, donde sus hermanos no lo reconocen al principio, refleja la situación actual. A medida que nos acercamos a las raíces de la fe, debemos tener cuidado de no perder la autenticidad bíblica y caer en tradiciones humanas.
Seguir la religión de Judá no es lo mismo que seguir la Torá del Señor, y es crucial no adoptar cargas pesadas o tradiciones que contradigan las enseñanzas bíblicas. Al abordar Génesis 38, se destaca la rivalidad entre Efraín y Judá, que proféticamente lleva a la cautividad de estas tribus. La elección de Judá de casarse con una mujer cananea representa un descenso espiritual y desobediencia al plan de Dios. Este acto va en contra de la instrucción de no unirse en yugo desigual, lo que implica una unión con aquellos que tienen enseñanzas opuestas. Los 3 hijos de Judá con esta mujer, vigilante, Ounen, fuerte, y Selá, petición, representan nombres significativos en hebreo que reflejan fama, autoridad y propósito. Sin embargo, la historia toma un giro negativo al estar en Kezib, que significa falsificado o mentira, un lugar que refleja la espiritualidad falsa de Judá. La lección es clara: unirse en yugo desigual y apartarse del plan de Dios lleva a la falsedad espiritual. La historia apunta a la importancia de seguir las instrucciones de la Torá y mantener la autenticidad bíblica en lugar de adoptar tradiciones que no estén en línea con las enseñanzas divinas. En ese lugar donde está, ya no solamente descendió, el entorno representa algo espiritualmente denominado Kezib, cuya traducción en hebreo significa falsificación, engaño o mentira, una interesante combinación de términos. No experimenta un descenso espiritual Judá al tomar como esposa a una mujer cananea y establecerse en un lugar llamado Kezib, un sitio falso. El contexto de lo que se va a estudiar aquí se centra en el engaño y la falsedad, elementos que están registrados en los nombres que se están analizando. En cuanto a los hijos de Judá, ninguno de ellos podría haber sido considerado hijo de la promesa. El primogénito de Judá, muere y es definido como un hijo malo y disfuncional a los ojos de Yahvé. Su muerte resulta en la imposibilidad de que sea el hijo de la promesa, ya que es un hijo de una cananea. Ninguno de los hijos subsiguientes de Judá puede llevar la línea del pacto debido a su linaje cananeo y su vida en maldad, algo que a Judá no parece importarle. Se destaca la importancia de no separar la vida espiritual de las áreas vitales de la existencia. La vida espiritual debe estar siempre conectada con todo lo que se hace y se es. No se puede segmentar la fe y vivir de manera desconectada. Se enfatiza que no se puede decir al Señor qué áreas de la vida le pertenecen y cuáles no. El relato continúa con Judá solicitando a su segundo hijo, Onán, que tome como esposa a Tamar para asegurar descendencia en nombre de Se introduce la ley del levirato, también conocida como Gibón, según la cual, si un hombre casado muere sin descendencia, su cuñado debe casarse con la viuda para preservar el linaje del fallecido. Se citan las leyes del levirato de Deuteronomio 25:5 para respaldar esta práctica. Onán, sin embargo, se revela como malvado al negarse a cumplir con esta ley y, como resultado, es juzgado y muerto por Yahvé. Judá, preocupado por la posibilidad de perder a su último hijo, Selá, le indica a Tamar que permanezca viuda hasta que Selá crezca. No obstante, Judá no tiene la intención de cumplir con la ley del levirato y dar a Tamar a Selá. Tamar, al darse cuenta de la situación, decide actuar. Se disfraza de prostituta y seduce a Judá, exigiendo garantías simbólicas como un anillo, un cordón y un báculo. Estos elementos representan la firma familiar, la conexión espiritual y la autoridad de Judá, respectivamente. La narrativa destaca la importancia de cumplir con las leyes divinas, aunque aún no se hayan registrado formalmente en la Torá escrita. También se subraya la conexión entre la historia de Génesis 38 y eventos posteriores, como la historia de Ruth, que involucra aspectos similares de la ley del levirato. Ahora, analizando la narrativa, surge la pregunta de por qué Tamar es considerada aceptable en términos de la relación familiar, a diferencia de los hijos de Súa. La respuesta se encuentra en una interpretación intrigante basada en antiguos comentarios hebreos y, en particular, en el libro de Yase. Se destaca que según antiguos eruditos, como Maimónides, Tamar se considera parte de la casa de Sem o semita, en lugar de cananea. Se menciona la referencia al libro de Yase, que no se considera inspirado por Dios, sino más bien un registro histórico. En 2 de Samuel 6 y 18, se menciona que los eventos deben enseñarse a los hijos de Judá, como está escrito en el libro de Yase. Este libro proporciona información adicional, indicando que Tamar, la hija de Ilaem, es descendiente de Sem, lo que la clasifica como semita y no cananea. Este detalle es relevante para preservar la línea de Israel, específicamente, la de Judá, evitando que la sangre cananea se mezcle con la línea de los hijos de la promesa. Se plantea la idea de que Dios no hubiera permitido tal mezcla, especialmente en la línea que eventualmente daría lugar al Mesías. Se reconoce que el acto de Tamar no implica la aprobación de la prostitución por parte de las Escrituras.
Todo el episodio se describe como un desastre, señalando que una vez que los problemas y el pecado se han desencadenado, se generan complicaciones inevitables. La historia de Tamar culmina con su valentía y desagrado hacia la falsedad, señalando que la verdadera falsedad no radica en Tamar, sino en Judá. El análisis sugiere que la próxima clase abordará las implicaciones del resultado de estos eventos, incluido el conocimiento por parte de Judá de que Tamar está embarazada, así como los significados de los nombres y los hijos de Tamar en la línea genealógica. Se menciona que Tamar será la única en la historia de los patriarcas que dará a luz a gemelos, y de su descendencia vendrán figuras notables como Fares, Isaí, Obed y, finalmente, el rey David. Se subraya la importancia de esta interrupción en la historia de José, y como estas mujeres, incluida Tamar, se convertirán en parte fundamental de la genealogía del Mesías según el Evangelio de Mateo. El análisis concluye con un recordatorio de la misericordia de Dios y su capacidad para restaurar y transformar situaciones terribles a lo largo del tiempo. Se enfatiza la importancia de no despojar a las Escrituras de su contexto y se ofrece un consejo final para orar o meditar antes de leer las Escrituras, buscando una comprensión clara y acompañando la información con contexto histórico para evitar sesgar la interpretación.